Continuamos en Tierra de Sueños. Desde luego vamos de un sitio a otro, ¿verdad? Vamos viajando por toda la geografía española, vamos conociendo gente buena, buenos colaboradores, gente interesante a tener en cuenta, pero vamos a recorrer, un poco la historia, porque como bien decía Santillana, quien no recuerda su historia tiende a repetirla, con lo cual no repitamos cosas que a lo mejor olvidar, ¿no? Valga la redundancia. Y vamos a aprender de la gente que sabe, de los que han investigado, de los que han estudiado esos procesos históricos. Por ejemplo, ¿qué les parece si nos remontamos, no sé, 2000 años o incluso más en la historia para conocer cómo vivían o qué representaba para ellos, por ejemplo, pues no sé, las piedras preciosas que a día de hoy llegamos a conocer? Bueno, vamos a entrevistar al señor Juan Oller Guzmán. Él es doctor en Historia, es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona, arqueólogo y director del proyecto Sikai Project, las esmeraldas de Wadi Sikai. Doctor Juan Oller, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Dónde nos remontamos? ¿A qué época? Pues nos remontamos hace 2000, 2300 años, a la época grecorromana, digamos. Sí. ¿Y en qué enclave exactamente? Pues bueno, estamos hablando de la zona del desierto arábigo de Egipto, que es una zona al sur del actual Egipto, a unos 40 kilómetros del Mar Rojo, ¿Sí? Y que es una región que en esta época grecorromana era muy interesante porque tenía presencia de esmeralda, ¿no? De la piedra preciosa. Estamos hablando de la época de César, 30 años antes del nacimiento de Cristo, doctor. Sí, ¿Más o incluso menos? un poco antes, incluso. Incluso antes. Exacto. Hablamos de esmeraldas, pero ¿qué era la forma de financiación que tenían en aquella época los habitantes de esa zona? ¿Quiénes eran los habitantes exactamente? ¿Los griegos, los romanos o quiénes? Claro, es una zona que es una zona desértica, entonces no es una zona muy adecuada para vivir. Sabemos que había poblaciones que se movían por la zona, beduinos, nómadas de la zona, pero también sabemos que a partir de época griega, la época de dominio griego en Egipto, empiezan a tener interés en esta zona precisamente por la presencia de esmeraldas y empiezan a crear comunidades en la cual seguramente había gente local y gente también que venía del Nilo, griegos, romanos, que lo que quieren es explotar estas esmeraldas, ¿no? Y se empiezan a instalar en una zona compleja para vivir como es el desierto arábigo. O sea, estamos hablando de Egipto entonces. Exacto, Egipto. O sea, Egipto ya no solamente es famoso por sus pirámides, No, sino por muchas más cosas. Exacto. Esmeralda, ¿era una piedra preciosa en su momento también? Sí, era una de las más apreciadas en la antigüedad, la esmeralda, ¿no? Lo que entendemos como en el mineral es el berilo, ¿no? Y que nosotros decimos esmeralda porque es su vertiente verde, digamos. Y bueno, los autores clásicos ya nos dejan muy claro que en la antigüedad era una de las piedras preciosas más apreciadas de este periodo. Más apreciadas. Aparte de la esmeralda, ¿había alguna piedra más así Sí. tan importante como ella? Bueno, por ejemplo, también tenemos un poco más al sur de Egipto, también hay minas de amatistas, por ejemplo. Del Mar Rojo también, justo al lado, se extraía perla también, ¿no? Que era también otra piedra, bueno, una piedra, ¿no? Pero un elemento de lujo muy importante. Y por tanto, pues sí, había diferentes tipologías que eran bastante apreciadas. Pasa que la esmeralda parece que sería una de las más, digamos, queridas, ¿no? En el mundo antiguo. Es curioso porque la esmeralda, si nos remontamos a textos bíblicos, por ejemplo, es la piedra que se le cayó de la frente de Luzbel, ¿no? De Lucifer, el ángel caído, el preferido por Dios en su momento como ángel, y que cuando quiso ser como Dios, la esmeralda que llevaba en la frente se le cayó. ¿Tendrá algo que ver eso con la zona o no? Bueno, es difícil de decir. De hecho, tenemos muchas fuentes antiguas, y en la Biblia también pasa, textos bíblicos, en los cuales se hace referencia a la esmeralda. Entonces, hay un problema de base, que es que los antiguos no tenían muy claro qué era la esmeralda desde un punto de vista geológico. Entonces, a veces hablan de esmeralda y se pueden referir a muchas piedras verdes, digamos, ¿no? Ya. Pero sí hay una tradición muy larga de autores, eso incluyendo la Biblia, en papiros, en documentos, que utilizan la esmeralda, ya sea desde un punto de vista de lujo, de elemento decorativo, o incluso con propiedades mágicas o curativas, ¿no? Por tanto, es un elemento que sale muy repetidamente en las fuentes. Doctor Oller, si no tenían ese conocimiento tan exhaustivo del valor en sí de la esmeralda, el movimiento económico, ¿cuál era entonces? ¿Qué tipo habían, como los fenicios, el intercambio, el trueque, o qué hacían? ¿Cómo lo trabajaban? No, de hecho, como es una producción muy apreciada, ¿no? Evidentemente, ellos de forma genérica hablan de esmeralda, ¿no? Pero saben que la que aparece en Egipto es especialmente apreciada, ¿no? Especialmente buena. Entonces, como es un elemento de cierta riqueza, en época romana, por ejemplo, lo sabemos bastante bien, lo que hace el Estado es explotarlo seguramente desde un punto de vista de monopolio, ¿no? Envían los militares
y empiezan a explotar esta cosa, esta piedra preciosa, y la introducen en los flujos comerciales, ¿no? Y desde ahí se va hacia el Nilo y del Nilo hacia el mar Mediterráneo y se va distribuyendo por todo el imperio. Un asentamiento que tú conoces perfectamente porque pertenece a un proyecto de trabajo, ¿no? Sikite Project, ¿no? Exacto, Sikite Project, sí. ¿qué significa? Es el proyecto de Sikate, que es el yacimiento central. O sea, digamos que cuando empezamos a trabajar en la zona, cogimos como eje este yacimiento de Sikate, que es el más importante de la zona, y de ahí vino el nombre, sin más. Pero ¿y lo elegisteis por algún motivo en concreto? Porque encontrasteis que allí se convirtió. Estamos viendo imágenes, no sé si exactamente de allí o de vuestras tiendas. Esto es el Wadi Sikate, que es donde Sí. trabajamos y donde está el yacimiento, y este Sí. es nuestro campamento, que alrededor se van viendo estructuras, que es el yacimiento en sí mismo. Ajá, o sea, allí había una población importante, quiero entender. Entonces, Sí, que era sí, como sí. una especie de pueblo en su Exacto, día. exacto. No diré ciudad, pero sí una especie de pueblo, que básicamente es un asentamiento minero. Es decir, en el momento en el cual empiezan a decidir que es importante explotar de forma intensiva la esmeralda, ¿qué hacen? Pues crean asentamientos para que los trabajadores puedan vivir allí y puedan pues, dedicarse a explotar la esmeralda. Entonces, eso es lo que nos queda a día de hoy. Es lo que nos queda. ¿Estamos hablando de cuánta gente en ese asentamiento? Es difícil de decir, pero mínimo 100, 200 personas seguramente sí. Y la importancia entonces de la zona, ¿cuál es? Ahí estamos viendo, por ejemplo, eso Sí. que era exactamente Eso como hemos una visto- casa, era una casa. Exacto, esto es un templo. Es Era un un templo templo. que ya hemos excavado, lo excavamos la primera campaña que hicimos. O sea, excavar significa que estaba todo cubierto de arena. No, claro, la gracia de Sikate y de estos yacimientos de la zona es que se conservan tal cual. Es decir, se conservan así como los vemos, con paredes de 4 metros de altura. Madre Entonces tú tienes la suerte de poder ir y decir, bueno, quiero excavar este, ¿no? Y en este caso, este es un edificio que decían edificio administrativo, que es de los más espectaculares que tenemos conservados, y dijimos, bueno, vamos a excavarlo a ver qué es realmente. Y al excavarlo encontramos elementos que nos dijeron claramente que esto era un templo. Era un templo, pues eso, mínimo siglo IV después de Cristo. ¿Algún dios, alguna diosa? En este caso, difícil de decir. Por ejemplo, encontramos diferentes elementos asociados a una especie de dios halcón, podría ser Horus, Ajá. pero es difícil de decir. En otro templo que he puesto una imagen también, que es el más espectacular que tenemos, ahí, por ejemplo, sabemos que se dedicaban estos templos a, mira, este es el que decíamos, este templo que decíamos ahora, pero hay otros que estaban dedicados a Serapis, a Isis, a Apolo. Claro, estamos hablando de Egipto. Exacto, O sea, en exacto. base a este templo, la parte inferior, ¿estos serían casas o qué serían? Este es el otro templo que decía, es el más espectacular. Este es con muchos matices similares a los de Petra, ¿no? Recortados Sí. en la roca. Sí. Y, bueno, pues es el templo más grande que tenemos, que también estamos excavando, y en el cual, pues eso, hemos encontrado figuritas de Serapis, de diferentes divinidades. Por tanto, Seguimos viendo templos. no, esto es una casa, esto ya es lo que decimos un complejo. Es un complejo, es un espacio en el cual solamente había funciones residenciales a la vez que productivas, de almacenaje de esmeraldas, por ejemplo. En estos edificios hemos encontrado una cantidad bastante importante de fragmentos de berilo, por ejemplo, ¿no? Lo que indica que solamente almacenaban dentro. Quiero entender que, claro, toda esta era una zona con casas, con templos, con gente que vivía para explotar los yacimientos que todavía entiendo. ¿Eso es una cueva, un yacimiento? Eso es la entrada a una mina. Es la entrada, una de las minas que hemos documentado este último año y que, como podéis ver, está muy bien hecha, con unos escaloncitos, bien bajada. Y aquí pues es donde hacían un primer agujero, porque encontraban una veta de berilo, ¿no? De mineral que da la esmeralda, Sí. y la iban siguiendo. Y dentro iban haciendo estas especies de galerías muy bien hechas que iban siguiendo las vetas de mineral. Y este Pero- año lo que hemos hecho ha sido documentar por dentro las minas. La profundidad de estas minas. Pues en este caso, que es la que llamamos 125, con estos pozos que vemos en la imagen bastante espectaculares, Sí. hemos llegado a más de 30 metros de profundidad de minas. ¿Y cómo, doctor? Es que se me hace muy curioso, ¿no? Ujú. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo llegaban a profundizar? Porque no tenían los elementos que tenemos hoy para abrir la tierra, ¿no? No, con herramientas de hierro, con cinceles, con martillos, ¿no? Y van bajando. De hecho, la gracia un poco de estas zonas donde salía la esmeralda o el berilo es que son nuevamente lo que se llama talco de esquisto, que es una piedra bastante débil, ¿no? Y bastante fácil digamos, de trabajar. Entonces ya iban a zonas que eran relativamente sencillas y aparte de iban bajando, pero claro, era un trabajo muy duro, porque Claro. hablamos de eso, de centenares de metros de galerías, por tanto implicaba un trabajo muy duro de muchos años. Claro, ¿vosotros habéis descubierto o redescubierto de alguna manera ese emplazamiento? O sea, ¿se olvidó? O sea, ¿qué pasó para que una cosa que daba tanto fruto, los griegos, los romanos y los que vinieron detrás, los mismos egipcios, entiendo yo que utilizaban esas esmeraldas como moneda de cambio también por otra parte, ¿no?
Bueno, eso, más que nada eso, como un elemento comercial, ¿no? Elemento Estamos hablando ya comercial. en un momento en el cual hay un comercio muy desarrollado en época grecorromana, por tanto era un elemento que se compraba y se pagaba Muy bien. con Y moneda. tenía un valor. Claro, claro, tenía un valor Una elevado. esmeralda, un valor elevado. Exacto, exacto. De hecho, tenemos referencias en autores clásicos que nos hablan, por ejemplo, de una de las mujeres de Calígula, el famoso Calígula, que aparece en un banquete llena de piedras preciosas en su pelo, incluyendo esmeraldas, ¿no? Y nos dice que vale, no recuerdo, pero 40 millones de sestercios, o sea, una brutalidad, ¿no? Por lo tanto, era un elemento de lujo y bastante caro. ¿Y qué pasó, doctor Oyer? Porque claro, un emplazamiento que daba tanto dinero, entre comillas, pero daba Sí. tanto dinero, que se dejó, se olvidó, la gente se murió, hubieron luchas internas ahí, ¿qué pasó? Claro, hay dos elementos, yo creo. Uno primero, que a partir sobre todo del siglo V-VI, lo que sería la estructura de control del Imperio Romano Bizantino en la zona empieza a caer, ¿no? Esto pasa a manos de población local, ¿no? Lo que se llaman los blemios, que lo estamos empezando a conocer, y por tanto el interés este que había de tipo estatal del mundo romano se pierde y por tanto se empieza a diluir un poco la explotación, ¿no? Sigue habiendo, en el periodo islámico sigue habiendo, pero a menor escala. Y después, por otro lado, llega un momento, ¿no? Se sigue manteniendo esta producción a escala reducida, que se encuentra otra fuente de esmeraldas mucho más rica, porque las nuestras son de poca calidad en general, digamos, lo que pasa es que eran las únicas, ¿no? Pero se encuentran las minas de esmeralda colombianas, ¿no? Con la conquista, digamos, española en Sudamérica, y al encontrar esta fuente de esmeraldas mucho más ricas, que estas sí que son las típicas esmeraldas grandes, verdes, bonitas, esto como que se deja un poco abandonado, porque evidentemente la inversión que implica trabajar en el desierto para sacar unas cosas de reducido valor en comparación con las otras, pues hace que se vayan abandonando. Pero eso es de una época mucho más tardía, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en ese plazo de tiempo, ¿qué pasó? Pues estamos hablando del siglo, no sé, primero antes de Cristo. Claro, estamos hablando que hay una explotación muy intensa hasta el siglo IV, dirigida por el mundo romano, ¿no? Por el Sí. Imperio Romano. A partir del siglo IV, Roma es expulsada de la zona, ¿no? Y cogen Sí. la explotación los que son los blemios, estas poblaciones locales, Sí. y cambian un poco, el interés cambia, ¿no? Y entonces ya entramos en época islámica, que es un momento en el cual también cambian los circuitos comerciales, y parece que la Pero esmeralda... estamos hablando de 800 años de diferencia. Sí, sí, claro, claro, es un proceso largo, complejo y que, claro, empezamos a entender ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, pues eso, de época islámica tenemos pocas evidencias en la zona. Entonces parece que, por lo que sea, porque los circuitos comerciales cambian, porque al llegar el Islam, que controla otras fuentes de esmeraldas, por ejemplo, en la zona de Pakistán o Afganistán, pues por lo que sea pierden interés en esta zona, se va reduciendo este comercio hasta que llega un momento que se encuentran las de Colombia y se deja abandonado. Doctor Oyer, y claro, qué bonito, ¿no? Recordar esa historia. ¿Por qué es tan importante este proyecto que lleváis adelante? Bueno, por un lado, porque nos permite dar un poco o poner en valor una época de la historia de Egipto que no acostumbra a ser muy conocida, como es el periodo grecorromano, ¿no? Cuando hablamos de Egipto pensamos todos en los faraones, las momias, y nos olvidamos que en época grecorromana Egipto sigue siendo una zona muy importante, ¿no? Controlada por otros imperios, pero muy importante. Y por tanto, proyectos como el nuestro nos permiten ver esto, que realmente en época romana, por ejemplo, Egipto es una zona interesantísima, que nos da muchísimos datos. Y por otro lado, nos permite acercarnos de primera mano a lo que sería, pues eso, la explotación de piedras preciosas o la minería de ciertos elementos en época romana, que por ejemplo se conoce bastante bien en España o en Europa, pero en cambio en estas zonas pues cuesta más, ¿no? Y por tanto nos abre un campo de conocimiento que hasta ahora se conocía muy, muy, muy poquito, ¿no? Y estamos un poco en ello intentando dar datos para, en cierto modo, reescribir la historia de esta zona del desierto arábigo que se conocía poquito. O sea, sois los nuevos Santillanas. Bueno, no sé si diría tanto, pero bueno, estamos ahí intentando eso, dar nuevos datos y empezar a intentar comprender mejor la zona, el territorio este. Está bien. La gente que vivía allí, ¿de qué vivían? ¿De qué es lo que comían? Porque claro, estaban años luz casi, ¿no? De las ciudades más importantes, ¿o no? Claro, es uno de los temas que intentamos descifrar, ¿no? En el proyecto, porque es complicado. Por ejemplo, sabemos que mayoritariamente el alimento procedía de fuera, o bien del Valle del Nilo, ¿no? Desde el Nilo lo traían por las caravanas hasta llegar ahí, o de los puertos de Mar Rojo, que también era una zona de obtención de alimentos. Y en pequeña escala hemos documentado que también seguramente tenían cierta agricultura y cierta ramadería in situ. Poquita, porque evidentemente es complicado en estas condiciones, pero existía. Y aparte, pues bueno, el agua pues, era el gran problema, ¿no? De obtener agua para mantener una comunidad tan importante. ¿Habían pozos o sí? Habían pozos, hemos encontrado pozos. ¿Habéis encontrado pozos? Es un tema que aún tenemos que conocer mejor, pero habían pozos y los beduinos de la zona a día de hoy les dices, oye, ¿dónde hay agua? ¿No? Y te llevan a un sitio en el desierto y mira, aquí se concentra el agua, ¿no? Cuando hay grandes lluvias, de tanto en tanto, hay zonas donde se concentra agua. Por lo tanto, sí que se podía mantener una cierta vida
autónoma, entre comillas, en la zona. Quiero entender entonces que si aquí había sido un yacimiento de esmeraldas, sigue siendo un yacimiento de esmeraldas. Sí, exacto. De hecho, ha habido numerosos intentos ¿Ah, sí? para reabrir las minas de esmeraldas del siglo XIX. ¿Y qué? Nada. Por suerte para nosotros, no son de suficiente valor y ni hay suficientes como para reabrir a gran escala la explotación. Lo cual es una suerte, porque si no, seguramente todos estos restos ya no existirían, ¿no? Imaginemos, doctor, que claro, el gobierno os ha dado permiso para excavar y para trabajar allí. Habrán enviado a sus geólogos también oportunos, no sea que encontréis alguna esmeralda y os hagáis ricos, ¿no? Sí, bueno, sí. No sé, pues suponer, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si resulta que estáis excavando y encontráis una veta no de una esmeralda mediocre, sino francamente buena? Bueno, es difícil que pase, porque lo que estamos viendo es que los romanos dejan la zona muy limpia. Bueno, pero hay montaña todavía ahí. Sí, claro, evidentemente. ¿No? La verdad es que creo que prefiero no saberlo, porque, claro, evidentemente, pues en Egipto los intereses comerciales y de explotación existen, ¿no? El gobierno tiene interés en encontrar nuevas fuentes de riqueza. Por ejemplo, es una cosa que vemos muy claramente con el oro. Sí. La zona de desierto arábigo es una zona con bastante presencia de oro y hay diferentes intentos de hacer concesiones en la zona para reabrir minas de oro, lo cual es un desastre porque evidentemente se cargarán los yacimientos. Por tanto, si pasase, seguramente tendríamos problemas. Pero bueno, la suerte que tenemos es que ya somos un proyecto un poco consolidado y yo espero que pudiésemos llegar a un cierto acuerdo en las zonas donde hay yacimientos arqueológicos que no se tocaran. Pero prefiero que no pase. Pero, es normal, desde un punto de vista histórico y arqueológico, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Claro. ¿Con qué apoyos y ayudas contáis? Porque claro, eso sale de vuestro bolsillo, os financia el gobierno, por ejemplo, egipcio, español. Vale, bueno, como siempre pasa en estos proyectos arqueológicos, en mucha parte tenemos que meter dinero nuestro, es así. No nos ganaremos la vida y ni ganaremos fortunas por trabajar en Egipto, pero sí que tenemos fuentes de financiación. De hecho, uno de los grandes quebraderos de cabeza a lo largo del año es obtener financiación, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, tenemos financiación pública del Ministerio de Cultura y Deportes, que cada año saca una convocatoria para excavar en el extranjero, y también desde el punto de vista privado de la Fundación Palarc, que es una fundación privada que ya hace unos cuantos años que también saca ayudas para sus proyectos españoles en el extranjero. Con estos dos elementos y algunas otras aportaciones de, pues, puntuales, colaboraciones con empresas que nos dan materiales, etc., pues con esto vamos tirando cada año. Y vais redescubriendo la historia. Exacto, poco a poco. Qué bonito, ¿no? Sí, qué trabajo tan tremendo, ¿no? Duro, pero recompensa, ¿no? Porque realmente las campañas son muy duras, porque las condiciones son muy complejas, ¿no? en campo, pero bueno, realmente los hallazgos y lo que vas viendo te recompensa. ¿Y qué es lo que habéis encontrado que digáis, caramba, ha valido la pena, ¿no? Llegar hasta aquí? Porque yo me imagino, vosotros como especialistas, ¿no?, en esas materias, tocar algo que hace 2000, 3000 años, ¿no?, que no haya tocado y que estaba allí y que os encontréis, debe ser algo tremendo, ¿no? Sí, realmente es muy emocionante. Hemos encontrado muchas cosas interesantes, pero bueno, te digo la última novedad que nos hizo mucha ilusión, ¿no? En los últimos 2 años, como decía, hemos empezado a documentar las minas, ¿no?, que es un poco una de las partes importantes del proyecto, es decir, entrar en las minas y ver cómo eran, porque es una cosa que no se había dicho hasta ahora. Y dentro de las minas, entre muchas otras cosas, por ejemplo, nos hemos encontrado lleno de inscripciones en griego. Es decir, los trabajadores que estaban trabajando allí 12, 13, 14 horas, a veces se aburrían, ¿y qué hacían? Pues como hacemos a día de hoy. En la pared cogían y escribían su nombre, en este caso con el cincel, ¿no? Y nos hemos encontrado, pues eso, nombres, nos hemos encontrado números, que solamente hacían cuentas, nos hemos encontrado registros, ¿no?, que decían, pues esta mina se empieza a trabajar, es el primer año que se trabaja en esta mina, el segundo, el tercero. O incluso, lo más interesante, al fondo del pozo más profundo que encontramos en una de las minas, nos encontramos una inscripción de una legión romana, que es una gran novedad porque nos dice que el inicio de la explotación masiva de esta zona, que es en época solamente siglo I después de Cristo, a partir de Augusto, lo inicia el ejército romano, que es una cosa que ya podíamos intuir, pero acá sabemos perfectamente, ¿no? Cuando tú en época antigua querías hacer alguna cosa bien hecha, ¿a quién enviabas? Al ejército, que eran los más preparados, tenían ingenieros, etcétera, etcétera. Y ahora lo hemos documentado dentro de una mina y nos ha hecho mucha ilusión. Qué bonito, ¿no? Sí, interesante. Qué gratificante, ¿no, doctor? Sí, la verdad es que sí. Cuando llevas 10 horas, bueno, 10 no, pero 8 horas ahí gateando dentro de las minas, que estás cansadísimo y te encuentras esto, pues vale, ha valido la pena. ¿Los carros tirados por camellos o por caballos? Camellos y burros. Dependiendo de la zona. Si vas por el desierto, mejor camello. Si vas por zonas montañosas, porque a veces pensamos en el desierto y pensamos en dunas, en esta zona no, es una zona muy montañosa, básicamente. Si vas por zonas montañosas, burro.
Eran las dos cosas que utilizaban fundamentalmente. Caballos no, ¿eh? No era lo más idóneo para la zona, digamos, para el tipo de desierto que teníamos allí. Por Pero tanto, ¿es un animal que era de zona o no? ¿el caballo? No. Básicamente ahí se introduce... Es exportado, ¿no? Sí, O sea, importado, perdón. sí, en la zona, sobre todo, a partir de época griega, se introduce el camello y pasa a ser el animal, digamos, fundamental, junto al burro, que también pues, es importante, ¿no? Sí. Qué interesante, doctor. Qué interesante. Sí. ¿Tenéis una página web donde podamos ver todo lo que estamos comentando? Sí, tenemos una página web que es de seagateproject.wordpress.com y tenemos páginas de Facebook y de Instagram. O sea que si la gente en el Facebook o Instagram pone Seagate Project, nos encontrará seguro. Seagate Project. Exacto, Seagate Project. Pues doctor Juan Oller Guzmán, doctor en Historia. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades, que vaya todo muy bien. ¿Cuánta gente sois en total? Pues de equipo español somos unas 10 personas Sí. y después todo el equipo árabe de trabajadores y miembros del staff egipcio, que pueden ser unas 20 personas. En total unos 30 como mucho. ¿Y cada cuánto vais allí? Cada año en el mes de enero, febrero. Que este año ya tenemos los permisos, por tanto ya estamos preparando la campaña Sí. para ir en enero. ¿Un mes estaréis allí o 2 meses? En un mes y medio nuevamente. Un Mes y medio. Sí, un mes y medio. Que os vaya todo muy bien y que encontréis lo que andáis buscando, Muchísimas que gracias. es la propia historia. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que vaya todo muy bien. Saludos a tus compañeros. Gracias. Adiós, doctor. Adiós. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Les deseamos todo lo mejor del mundo. Gracias por compartir con nosotros estos momentos de asueto, de tranquilidad, de historia, de un recorrido, de un proceso donde a veces lo inimaginable, lo que puede sonar a ciencia ficción, es más real que la propia ciencia ficción que nos imaginamos que no podría ser, y sin embargo lo es. Como bien saben ustedes, tocamos y abordamos todo tipo de temas que tienen que ver pues, con nuestra calidad de vida, nuestro conocimiento, nuestras disciplinas, nuestras alternativas que podemos utilizar pues, para salir de entuertos complicados en muchas ocasiones que esta vida nos ofrece. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, les deseamos una bonita semana, un feliz fin de semana y como siempre les decimos, no se olviden de ser buenos. Adiós, que vaya bien. Un alto porcentaje de tu sueldo va para pagar deudas, debes conocer la ley de segunda oportunidad, que protege al deudor que no puede llegar a final de mes. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad y trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal.